Hola muchachos, ¿cómo están? Vamos entonces a grabar la clase. Espérate, listo. Vamos entonces a grabar la clase que el jueves no les pude dar pues por una contingencia familiar. La idea es que ustedes se la vean. Voy a terminar los tres medios probatorios que me faltan: documento, inspección, interrogatorio de parte. Y la idea es que ustedes se la vean. em, pues leyendo el código, un documento que le voy a mandar y demás. Y el miércoles les pregunto por el WhatsApp si deben o tienen la necesidad de que yo les aclare cosas, y entonces nos conectaríamos el jueves un ratico. Si no tienen nada que preguntar y con esta clase todo les queda claro, el jueves ya no habría clase y nos veríamos dentro de 15 días, de este jueves que viene en 8, para el evento evaluativo. El evento evaluativo obviamente no es un examen al uso, porque pues en virtud del daño que hay en la universidad, pues no podemos estar presencialmente. Entonces, si para ese entonces no se ha arreglado, que pareciera que no, yo el día del taller les envío por el WhatsApp el evento evaluativo y usted me lo debe devolver en el tiempo que yo le diga, que será en hora y media, dependiendo de la largura y la dificultad del taller, hora y media, 2 horas. Me lo devuelve al correo electrónico sin demora. O sea, porque en eso sí soy demasiado puntillosa. Y entonces, pues no, en la puntualidad para mí sí es muy importante, ¿cierto? Entonces, quien se demore más del tiempo, pues no se le evaluará y tendrá 0. Entonces, para que lo tenga en cuenta, listo. Yo ahí sí no voy a controlar si usted se reúne con los compañeros, si mira libros, si mira, pues es que ya no, yo ahí sí no puedo. Pero, pues uno entendería que no, pero pues como cada quien es un mundo, pues yo ahí no me voy a meter. Pero sí en el tiempo, sí soy demasiado exigente. Dicho esto, entonces vamos a hablar del documento. Nos vamos a parar entre el artículo 243 y el artículo 274 del Código General del Proceso. Em, y entonces, lo primero que hay que decirles es que es un documento. Entonces, digamos que hay un error generalizado de pensar que el documento es un papel. Entonces, cuando uno le pregunta al estudiante qué entiende por documento, siempre habla de el escrito. Y el documento no es simplemente un escrito. Un escrito puede ser un documento, pero no necesariamente todo documento es un escrito. Entonces, cuando usted lee el artículo 243, se da cuenta que el documento es un bien mueble de contenido representativo o declarativo que evidencia un hecho o varios hechos. Lo importante es pues que evidencie hechos, porque si no, no sería una prueba. Pero el punto aquí es que es un bien mueble y dos, es de contenido representativo declarativo. Em, entonces, cuando hablamos de bienes muebles, imagínese cualquier cosa. Ahí en el 243 hay una lista no taxativa, una lista enunciativa de bienes muebles. Por ejemplo, me habla de escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos, lápidas, monumentos, edificios o similares. Es decir, cualquier cosa puede ser un documento desde que contenga una información representativa o declarativa. Representativa significa entonces que es a través de la imagen que se dilucida el hecho, y declarativa significa que lo que se está haciendo ahí es una declaración de voluntad, em, que evidencia el hecho, ¿cierto? Em, entonces, descartar la idea de que documento es igual a escrito. Lo segundo es que en el artículo 244
me habla de una cosa muy importante dentro de los documentos y es la presunción de autenticidad del documento. Entonces, el documento se presume auténtico per se. No hay necesidad de ir a una notaría a autenticarlo, sino que el documento por sí mismo eh, genera certeza de su procedencia, certeza de quién lo suscribe o certeza de contra quién genera plena prueba. El 244 te dice entonces, es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo elaboró, que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuye el documento, porque hay documentos que yo no los suscribo, pero que sí generan plena prueba contra mí, o que provienen de mí, sin yo haberlos firmado. Piénsese en un audio, no lo firmé, pero proviene de mí, entonces se presumen ahí que es auténtico. Importante en los siguientes artículos 245, 246, 247, porque me hablan de que si bien el documento es un bien mueble, puede ser original o puede ser copia. Entonces, se clasifican en originales y copias, pero hoy en el proceso y desde pandemia, desde que retomamos la vida después de la pandemia en julio del 2020, eh, toda copia vale. Es decir, que hoy realmente, bueno, eso no fue desde pandemia. Si usted lee el código es del 2012 y en esos artículos me dice que las copias tienen el mismo valor que un original. Lo que pasa es que antes de pandemia el juez te podía exigir los originales o en determinados procesos, por ejemplo, los ejecutivos, había que presentar el título ejecutivo en original. Luego de pandemia, ya realmente lo que se exige en el proceso en general no son documentos originales, tampoco se permiten documentos híbridos, originales y copias al mismo tiempo, sino que realmente todo hoy se presenta como documentos nativos digitales. Y los documentos nativos digitales son copias, porque hoy todo se radica a través de las direcciones electrónicas de los juzgados y pues obviamente todo se manda en PDF y el PDF es una copia del original. Incluso el Código General, sin saber que iba a haber pandemia, lo que establecen esos tres artículos que les menciono es que toda copia vale. La copia de la copia de la copia de la copia de la copia vale. ¿Listo? Entonces, digamos que la copia genera certeza del origen del documento. Si el juez necesitara corroborar que efectivamente esa copia se compadece con el original, puede pedir el cotejo o puede decretar de oficio el cotejo, que haya esa correlación y te puede pedir el original. Pero si no, la copia per se o por sí misma vale. Hay un documento importante, digamos, es específico, que es el título ejecutivo. El título ejecutivo usted ya sabe que es un documento que contiene una obligación clara, expresa y exigible. Ese documento puede ser cualquier bien mueble, obviamente, de contenido representativo declarativo, pero tiene un plus y es que contiene una obligación clara, expresa y exigible y te permite no irte por pretensión declarativa, sino por pretensión ejecutiva. Es decir, que desde el mismo momento en que el juez recibe la demanda, ya tiene certeza de que el demandado debe, de que el deudor debe, y la única forma de que el deudor destruya esa certeza de la deuda es que establezca una excepción de fondo respecto de la extinción de la obligación. Cualquiera de las formas de extinción de la obligación que él alegue, pues generará la terminación del proceso. O también puede destruir la autenticidad del documento diciendo que no lo firmó. Pero digamos que este documento en específico, el del título ejecutivo, es importante porque no todo título ejecutivo es un documento, no todo documento es un título ejecutivo, pero sí todo título ejecutivo es un documento, ¿cierto? Entonces, para también deslindar
la idea de que el documento siempre es un título ejecutivo, no es verdad. Y para deslindar también la idea de que todo documento es un escrito, que tampoco es verdad. ¿Listo? Entonces eso es importante. Otra cosa importante que ahorita pues les voy a explicar en qué parte se hace cuando el demandado dentro del proceso quiere desvirtuar la autoría del documento porque él considera que no lo firmó o que esa firma no le pertenece o que proveniendo de un tercero no genera plena prueba contra él, puede hacer uso de dos figuras jurídicas que están en el código. La una se llama tacha de falsedad. Eso es cuando yo aduzco que el documento no lo suscribí o no lo generé yo, o el desconocimiento del documento cuando el documento proviene de un tercero, pero genera plena prueba contra mí como demandado. Entonces yo lo puedo desconocer. Y ahí estoy, digamos, yendo en contra de la autenticidad del documento. Considero que ese documento no es auténtico y por tanto puedo defenderme de esa presunción. Es una presunción legal la que está en ese artículo 244, porque presunciones de derecho usted sabe que en el ordenamiento hay muy poquitas y entonces, como es una presunción iuris tantum, pues se puede desvirtuar. Igualmente, es posible que el demandante o el futuro demandante, todavía no ha demandado, para evitar que en el proceso el demandado haga uso de estas dos figuras, la tacha de falsedad y el desconocimiento, puede de manera extraprocesal, en el aseguramiento de la prueba, hacer uso de una prueba extraprocesal, que sería buscar el reconocimiento del documento a efectos de que el futuro demandado reconozca la autoría en relación al documento y eso sería ante un juez civil municipal o juez civil del circuito, que son los que se encargan de practicar las pruebas extraprocesales. O lo podrías hacer en notaría. Pero la diferencia es que si lo haces ante juez y la persona no concurre a la audiencia, a la diligencia de prueba extraprocesal, se niega a responder o si va, pero es ¿cómo se dice esto? Dilata, es evasivo, en fin, es decir, no colabora, se genera un sucedáneo probatorio y se daría por cierto lo que se quiere probar con la práctica de la prueba extraprocesal. Eso no pasaría en notaría, simplemente el sucedáneo probatorio se da es en juez, en un juzgado. Listo. Igualmente, el Código General del Proceso, aparte de establecerme que existen documentos originales y copias, también me hace una clasificación entre documentos públicos y privados. Los documentos públicos están entre el 257 y el 259 y los privados entre el 260 y 264. ¿Cierto? La diferencia, pues usted la sabe. El 260, perdón, el 260 y siguientes, que son los públicos, son documentos que expide un funcionario en ejercicio de sus funciones públicas y el privado, pues es el que se expide al margen de la función pública. Es importante un articulito entre todos estos, que es el 259, que me habla de el instrumento público defectuoso. Y esto es importante porque cuando el documento público se emite, él ya se entiende que da fe del contenido de su, pues del contenido del propio documento. Por eso es que cuando vamos a una notaría y elevamos una escritura pública, si bien el notario es un sujeto de derecho privado que funge en ese momento o que cumple en ese momento funciones públicas, esa escritura pública, el notario a través de esa escritura pública lo que está dando es fe. No, el notario no está diciendo que eso que se dijo es verdad, sino que se está diciendo que, digamos,
quien fue a evidenciar o dar cuenta de un hecho, pues uno estuvo presente y dos, él va a presumir que lo que se dijo era cierto, pero no puede asegurar que el contenido es verdadero. Simplemente por sí mismo el documento tiene una presunción de veracidad. Sin embargo, el artículo 259 me habla del instrumento público defectuoso. Y entonces lo que me está diciendo en ese artículo es que cuando el documento público es suscrito por el funcionario público y ese funcionario es carente de competencia o hay un vicio de forma, de validez en la emisión del documento, ese documento, a pesar de haberlo firmado un funcionario público, pues se entiende que es privado, ¿cierto? Entonces, dejar recalcado ese artículo. Y hay otro artículo que me parece importante, que es el artículo 251, que lo deben concordar con el 104 del Código General, porque el artículo 104 lo que me está diciendo es que el proceso jurisdiccional en Colombia debe surtirse en el idioma castellano. Em, y que si eventualmente eh, hay personas o sujetos procesales que hablan otro idioma o otro dialecto, está permitido siempre y cuando haya una traducción, o sea, haya traductores, intérpretes. Y el 251 en concreto me dice que cuando el documento contiene información en otro idioma, pues hay que traducirlo, porque si no, no va a valer. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. En los otros medios probatorios no está esa norma. En los otros medios probatorios no hay una norma exacta que diga que el testimonio debe ser en español, que el interrogatorio de parte debe ser en español, que la inspección judicial debe ser en español, etcétera. No la hay, que el dictamen debe ser en español, no lo hay. Pero el hecho de que no lo haya no quiere decir que no se necesite, porque aplicamos el 104, que es una norma que está en la parte general del código y que involucra, digamos, es como un principio general. Lo que pasa es que en el documento el legislador vio la necesidad de explicitarlo concretamente en el 251, pero eso no quiere decir pues que no se necesiten los demás medios probatorios para que quede claro. Dicho esto, el hecho de que exista entonces una permisión de la aparición de copias dentro del proceso, eh, después de la pandemia, con el decreto 806 del 2020 y luego con la ley 2213 del 22, hoy, y creo que ya lo dije ahorita, pero que no me acuerdo, hoy los documentos no se presentan de manera híbrida, es decir, yo no presento documentos en original y documentos en copia, o no presento solamente documentos en original. Hoy lo que existe es documentos nativos digitales, porque todo a 2025, todo ya se presenta vía correo electrónico de la rama. Nuestras intervenciones son por acá por Teams, salvo que el juez entonces me exija que le entregue los documentos en original para hacer el cotejo, no habría posibilidad de entregar originales. Entonces eso sí es muy importante, para que lo tengamos en cuenta. El cotejo lo vamos a encontrar por allá en el 246 cuando me está hablando de las copias. El mismo código pues me presenta esa posibilidad para que el juez verifique si hay inexactitud entre la copia y el original. Listo. Una cosa muy importante y es que cuando yo voy a presentar copias, yo no tengo, uno, que autenticarlas, y dos, cuando la copia que presente sea una sentencia jurisdiccional, obviamente la estoy presentando en PDF, ya es copia por sí misma, pero necesito presentarla con la constancia de ejecutoria, sobre todo en aquellos procesos donde esa sentencia posteriormente tendrá que ir
a surtir efectos jurídicos en el registro, por ejemplo, de instrumentos públicos o registro del Estado civil. Porque, por ejemplo, el juez dicta una sentencia, yo qué sé, de divorcio, de nulidad, de, no sé, de separación de cuerpos, de separación de bienes en familia, de declaración de unión marital de hecho. eh, Luego hay que ir a registrar eso, o un proceso de servidumbre o de pertenencia, o un divisorio, yo qué sé, donde luego hay que ir a registrar eso. Pues ese registro requiere de la ejecutoria, porque si no el registrador respectivo, el de instrumentos públicos o el registrador del Estado civil, pues no tendrá cómo saber que efectivamente eso no se apeló o no está inmerso pues en recursos extraordinarios. Entonces, por eso es importante que sí es copia, pero con la nota marginal de que eso está ejecutoriado. ¿En qué momentos entra el documento al proceso? ¿En qué momentos entra la prueba documental al proceso jurisdiccional? Hay varios momentos en los cuales entra, ya les voy a decir. Entonces, el primer momento por excelencia en el cual entra el documento es en la demanda y en la contestación. Porque ya lo sabemos, en la demanda y en la contestación, igual el semestre entrante cuando yo les enseñe demanda y contestación en procesal civil, pues les voy a mostrar que hay una cápite de la demanda y de la contestación que se llama medios probatorios, y ahí introducimos todos los medios probatorios de los cuales vamos a hacer uso, digamos, para poder acreditar los hechos que nos convocan. Dentro de uno de los acápites se llama prueba documental y enumeramos todos los documentos que anexamos en PDF. Entonces ahí sería el momento inicial o el momento por excelencia donde presentamos documentos. Pero ya lo habíamos dicho cuando vimos el testimonio, y es que el testigo puede en medio de su deposición, en medio de su declaración, hacer dibujos, representaciones, etcétera, etcétera, y el documento entraría como parte integrante de ese testimonio, pero obviamente entraría como un documento que hace parte de la prueba testimonial. El juez de oficio también podría pedir que una entidad o que una persona determinada entregue documentos porque considera mediante la prueba de oficio que es necesaria para clarificar, digamos, la veracidad de los hechos. Él necesita, digamos, determinar, porque todavía no le queda claro con la prueba aportada por las partes realmente qué pasó, y entonces el documento le es importante. O también a petición de parte, eh, cuando la parte le pide al juez que oficie a determinada entidad para obtener un documento, se podría integrar el documento al expediente. Lo que pasa es que, creo que ya lo había dicho en clases anteriores, la facultad de oficiar o la facultad de solicitarle al juez que oficie a una entidad para obtener un documento está limitada por el artículo 78, numeral 10, que es el artículo que me habla de los deberes y de las obligaciones de las partes y de los abogados. Y es que yo no puedo, bajo la égida del Código General del Proceso, yo no puedo pedirle al juez que oficie de manera indiscriminada, porque el código está diciendo que quien tiene que buscar la prueba primero es la parte, y si la parte no la logra encontrar, ahí sí le pedimos al juez que consiga la prueba documental. Porque quien tiene la carga de demostrar los hechos que está aduciendo en la demanda y en la contestación, pues es el demandante y es el demandado. Entonces, en ese sentido, el artículo 78, numeral décimo, lo que te está diciendo es, ojo parte, si usted quiere conseguir un documento, lo que tiene que hacer es, primero, antes del proceso, presente un derecho de petición a la entidad que sea, o en la cual está el documento que usted está buscando,
y solicíteselo. Y si ya la entidad le da una respuesta insuficiente o no le da respuesta, entonces cuando presentes la demanda o la contestación, pedile al juez, adjuntando el derecho de petición, que usted intentó buscarla, es decir, usted intentó cumplir con la carga, pero no fue posible y por tanto le solicita a él que oficie a esa entidad para que le entreguen el documento. Ahí efectivamente, digamos, cumplimos con la carga y el documento entraría porque el juez oficia. Eh, Diferencia entre prueba de oficio y la solicitud de que el juez oficie a una entidad. Son dos cosas distintas. La prueba de oficio, que es la que está en el 169 y 170, es yo, motu propio, funcionario judicial, considero que para aclarar y llegar a la verdad de los hechos, porque me es insuficiente la información que las partes me están entregando. Yo, de manera oficiosa, autónoma, en virtud de mi independencia, solicito eh, una prueba, que no solamente es la documental, cualquiera, testimonial o dictamen pericial o inspección judicial, etcétera. En cambio, la solicitud que la parte le hace al juez para que oficie es para que requiera a una entidad X para que le entregue un documento. Son dos cosas distintas que utilizan la misma palabra, pero son dos cosas distintas y entonces es importante pues que no las confundan. También pueden entrar los documentos a través de inspección judicial. Ahorita vamos a ver, cuando lleguemos a la inspección y les muestro el artículo y demás, donde en medio de la inspección judicial el juez puede, digamos, decidir que se integren al expediente y documentos que de pronto encuentre en medio de la inspección o a través de representaciones como la fotografía o los videos, él pueda llevar cosas que está mirando, que está inspeccionando al expediente. Puede ordenar tomar fotos, hacer videos de aquello que él está observando para luego más tarde valorar. Entonces eso es importante también tenerlo en cuenta, lo mismo que en un interrogatorio de parte, como vamos a ver ahorita, igual que el testigo, pues puede, digamos, hacer dibujos o representaciones y demás que se integrarían al expediente, no como documento autónomo, sino como parte del interrogatorio, pero pues es un documento, pero hace parte del interrogatorio. Yo como testigo también, creo que lo habíamos dicho el otro día, yo estoy narrando algo y puedo decirle al juez, mire, este documento que todavía no se había presentado evidencia lo que yo estoy diciendo y entonces el testigo puede pedirle al juez que lo integre al expediente y el juez podría aceptar eso, ¿cierto? Entonces ahí podría pasar. Ahorita dijimos que el demandado puede tachar de falso o puede desconocer un documento que proviene de un tercero, pero que genera plena prueba contra él porque lo considera no auténtico. Entonces, un documento puede tener defectos y los defectos o las razones por las cuales se puede atacar el documento pueden ser una legitimidad. Es decir, que el documento viola el orden público, viola derechos fundamentales, es ilícito. Y recuerde que cuando vimos los requisitos extrínsecos e intrínsecos de la prueba, eh, hablábamos de la licitud del documento y decíamos que el juez, y cuando veíamos los principios también, decíamos que el juez tiene que hacer un juicio de relevancia al principio respecto del medio probatorio y tiene que determinar que él sea útil, que sea conducente, que sea pertinente, pero que además sea lícito. Y si no, rechaza de plano la prueba. Eso lo habíamos visto en el 168. Entonces, cuando el documento viola derechos fundamentales, se puede atacar el documento y pedir que no se
que no se integre, y si ya se integró, que no se valore. Eh, Otro de las razones por las cuales se puede atacar el documento es la autenticidad. Ese ya lo expliqué ahorita, y es que el documento o yo no lo suscribí, o frente a un documento que provenga de un tercero, pues ese documento no genera plena prueba contra mí, ¿cierto? O no proviene del tercero, también podría ser, se falsificó. Entonces, en ese caso, usamos las dos herramientas, la tacha de falsedad o el desconocimiento, según sea el caso. La oponibilidad. El documento todavía no es oponible porque todavía no em, cumple con los requisitos de publicidad del documento. Entonces, ¿cómo lo introducen a un proceso cuando yo todavía no lo tenía por qué conocer? La integridad del documento, porque fue alterado, fue modificado, le sustituyeron cosas, le agregaron cosas, sí, lo alteraron. La validez significa que hay vicios de forma porque los requisitos de forma para su constitución o para su conformación, dependiendo del documento que sea, pues no se cumplen. Y la veracidad es que, digamos que contiene expresiones contrarias a la realidad. Lo que dice no es verdad, no es que sea eh, falsificado, es decir, sino que lo que dice no se corresponde, son hechos irreales lo que cuenta. Listo. Entonces, el demandado, por cualquiera de estas razones, podría atacar el documento. Eh, y luego tenemos en el artículo 269 hasta el 271 la herramienta que nos sirve para desconocer la autenticidad del documento y la integralidad del documento, que se llama tacha de falsedad. Entonces, la tacha de falsedad es que yo voy a discutir la integralidad y la autoría. Y yo lo puedo hacer si soy el demandado en mi contestación de la demanda, y si no, en la audiencia inicial. Recordarán cuando hicimos al principio cómo está dispuesto el proceso o el trámite, el procedimiento. Por regla general, hay dos audiencias en civil. Hay una audiencia que se llama audiencia inicial y hay otra segunda que se llama audiencia de instrucción y juzgamiento. Al finalizar la audiencia inicial es cuando el juez decreta las pruebas, todas las pruebas. En la audiencia inicial se hacen varias cosas, pero para lo que nos importa a nosotros, en esa audiencia inicial se interroga a las partes. Listo. Y al final de la audiencia, después de que ya se interrogó a las partes, ya hubo audiencia de conciliación, eso también se hace en la audiencia inicial, al final de la audiencia, el juez decreta las pruebas que el demandante pidió en la demanda, las que el demandado pidió en la contestación y las que yo como juez quiero decretar de oficio. ¿Y dónde se practican esas pruebas? En la audiencia de instrucción y juzgamiento. La etapa de confirmación es en la segunda audiencia. Entonces, lo que me dice el código es que la tacha de falsedad, si es el demandado, él la alega en la contestación. Y si no, si es el demandante, se alegaría en la audiencia inicial, y el juez en ese momento debe decidir si acepta la tacha, el trámite de la tacha. No se acepta que eso sí sea falso, no, ahí todavía no, sino que lo que él debe dictar es un auto que diga, sí, doy lugar al trámite de la tacha, acepta que la tacha se tramite, em, y en ese caso lo que hace es darle traslado a la parte contraria para que pida pruebas. Nos vamos a la audiencia de instrucción y juzgamiento, que es la segunda audiencia. En esa audiencia se practican las pruebas, las del proceso y las de la tacha, y la tacha se decide en la sentencia. En la sentencia se decide si el documento sí fue falso o el documento sí se alteró. Es posible, usted leyendo esos artículos de la tacha, es posible que el juez decida no
darle trámite a la tacha. Y es posible, ¿por qué? Porque considere que el documento no tiene peso sobre la decisión. El documento no es relevante para tomar la decisión, entonces no importa decidir si se falsificó o no, porque el juez no lo va a tener en cuenta al momento de la valoración, no es importante para el objeto del litigio. Entonces, ahí el juez obviamente eso lo va a hacer a través de un auto interlocutorio que va a estar motivado a efectos de que si uno no está de acuerdo con su decisión, pues puede interponer recursos, pero pues eso también es importante. Cuando yo tacho un documento, no necesariamente lo tacho porque no lo firmé, porque vuelvo y repito, y eso ya lo había dicho ahora, la tacha también procede frente a documentos que provienen de mí, aunque no tengan firma, videos, grabaciones, ¿cierto? Entonces, digamos que eso también lo puedo tachar de falso. Y luego, el desconocimiento es cuando el documento proviene de un tercero, pero genera plena prueba contra el demandado o contra el demandante, porque puede ser que el documento lo haya aportado en la contestación al demandado. Eh, Vuelvo y repito, las actas de socios, de comunidad, no sé, una factura, no sé, cualquier documento de estos. Em, entonces, en ese caso, yo desconozco el documento en el mismo tiempo en que se desconoce, en que se hace la tacha. Entonces, en el mismo tiempo en que se hace la tacha, también se practicarán pruebas y también se decidirán la sentencia. Digamos que el trámite es como el mismo. Una cosa importante y es que es posible que la persona contra la cual se aduce el documento, el demandante o el demandado contra el cual se aduce el documento, tache de falso o desconozca el documento, pero el otro, el que aportó la prueba documental, insista en la autenticidad, es decir, él sigue insistiendo que efectivamente el documento sí es auténtico. En ese caso, se genera un incidente de autenticidad. Entonces, el juez tiene que abrir un incidente de autenticidad eh, que va a buscar acreditar que el documento sí es auténtico. Ahí también se piden pruebas en la solicitud del incidente de autenticidad, se practican y se decide. Listo. Entonces, eso sería el documento, el incidente de autenticidad. Mm, obviamente, eh, lo que les digo es que se lean estos artículos. Hay muchos artículos eh, que no comenté, porque ya son cosas concretas como los libros de comercio, que contenían los libros de comercio, que se asienta en ellos. Eso es importante para comercial. A mí lo que me importa aquí es en genérico, digamos, la prueba documental, qué características tiene. Pero entonces es eso. Cuando yo tacho de falso o desconozco, hay libertad probatoria. O sea, yo puedo probar a través de cualquier medio probatorio porque eso es falso, porque lo estoy desconociendo, o en el incidente de autenticidad porque creo que es auténtico. Pero digamos que la regla general es que la prueba como más óptima para demostrar que efectivamente, pues esa no es mi firma, o esa no es mi voz, o esa no es mi imagen, se utilizó la IA, etcétera, etcétera, pues sería el dictamen pericial, ¿cierto? Entonces, normalmente lo que todo el mundo usa es el dictamen, una persona experta que, como ya vimos la vez pasada, me explique, eh, me haga inteligible el hecho, me cuente por qué esa voz no es la de la persona a quien se le atribuye o esa imagen o esa firma. ¿Listo? Bien, vamos a hablar ahora de la inspección judicial que está, ya le voy a decir dónde está la inspección judicial,
en el 236 hasta el 239, son tres articulillos. 236 o 239. ¿Qué es la inspección judicial? La inspección judicial es un medio probatorio a través del cual el juez percibe directamente los hechos narrados por la parte que solicitó la prueba o los hechos que el juez quiere acreditar cuando la decreta de oficio. La inspección judicial es un medio probatorio real y personal al mismo tiempo, ¿cierto? Eh, la, Recuerden ese documento que leímos al principio del semestre, es un sujeto, el juez, una persona que evidencia a través de sus sentidos, vista, olfato, el oído, el tacto, el gusto, ¿cierto? Cualquiera de sus sentidos identifica el hecho, eh, pero real porque pues recae sobre los bienes sobre los cuales está llevando a cabo la inspección. La inspección judicial sirve para apreciar cualquier bien, un bien mueble, un bien inmueble, un bien tangible eh, o intangible, un ser humano. También podemos hacer inspecciones judiciales sobre los seres humanos. Lo que pasa es que ahí eh, hay un límite con los derechos fundamentales, la dignidad y la intimidad, que hay que hilar muy fino para que el juez no vaya a violar los derechos de estas personas. En esos tres artículos se me dice que la inspección judicial puede ser a petición de parte, el demandante o el demandado en su demanda o en su contestación, pues solicitarían la inspección judicial o el juez la decretaría de oficio. Tenga en cuenta también una cosa muy importante que lo dijimos en la última clase cuando vimos dictamen pericial, que la inspección judicial es un medio probatorio residual. Es decir, que si el juez se percata de que ese hecho que se quiere probar con la inspección judicial se puede acreditar mediante otro medio probatorio, en especial el dictamen pericial, pues lo que hace es, si fue solicitada por la parte, lo que hace es ponerle de manifiesto esto a la parte y le da un término prudencial no inferior a 10 días para que aporte el dictamen pericial que acredite esos hechos, ¿cierto? Entonces, es importante porque lo decíamos la clase pasada, que lo que seguramente el legislador establece con esta medida es garantizar que el aparato jurisdiccional no se desgaste y por eso utiliza entonces otros medios probatorios. Y hay procesos específicos en donde está prohibida la inspección judicial em, y donde se prima, digamos, pues como el dictamen, que serían, por ejemplo, los verbales sumarios, ¿cierto? En ellos es preferible irnos a un dictamen que a una inspección judicial. Em, Listo. Entonces, esa inspección judicial, vuelvo y repito, puede ser a petición de parte o puede ser de oficio. Sin embargo, en civil existen varios procesos jurisdiccionales que les tocará, vuelvo y repito, estudiarlos a ustedes por aparte, a menos que cojan la materia de procesal civil especial, en donde ahí concretamente se establece que el juez en el auto admisorio de la demanda debe decretar la inspección judicial, así la parte no se las pida. Procesos como la pertenencia, que es un proceso de prescripción adquisitiva de dominio, procesos de servidumbre, procesos de deslinde y amojonamiento. En esos, la inspección judicial es indispensable. Inspección judicial, además, eh, que si no se decreta, si el juez no la decreta, siendo un requisito obligatorio del auto admisorio de la demanda, genera un vicio de forma, pero ese vicio de forma no genera nulidad procesal. Ese vicio de forma se sanea con recursos de impugnación. ¿Listo? Entonces, digamos que la parte podría interponer recurso para evidenciar el vicio de forma generado por el juez. Mm,
Listo, eso ya me lo pasé. Dos. ¿Cómo se tramita entonces la inspección judicial según estos artículos? Y entonces ahí vamos a mirar si esa solicitud de parte, si es de oficio, el juez la decreta de oficio y ya está. Pero si esa solicitud de parte, yo solicito en mi demanda o en mi contestación la inspección judicial y debo de manera clara, expresa, completa, precisa, los hechos que quiero probar con la inspección judicial. Tengo que ser muy exhaustiva para que el juez la pueda decretar, porque recuerde que como es residual, él puede negarse. Em, y el juez, mediante auto, fija fecha y hora para la inspección. Normalmente las inspecciones judiciales se hacen antes de llegar a audiencia, para que cuando lleguemos, salvo que sea oficiosa, por ejemplo, en los procesos de pertenencia, servidumbre y un deslinde, pues se hace en la misma audiencia. Pero normalmente cuando esa solicitud de parte, el juez realiza esto antes de la audiencia, fija fecha y hora, y el día que se va a realizar la diligencia, empieza en el juzgado. Todos nos desplazamos al juzgado, el juez abre la diligencia en juzgado y ya después de que abre la diligencia, nos desplazamos hasta el lugar de los hechos, ¿cierto? ¿Qué pasa si hay inasistencia de las partes? La consecuencia va a ser distinta dependiendo de si fue decretada de oficio o fue a petición de parte. Si fue decretada de oficio, no pasa nada, porque las partes no están obligadas a asistir a la diligencia de inspección judicial cuando el juez es quien la decreta. Pero cuando esa solicitud de parte, entonces el juez puede abstenerse, si lo considera necesario, de realizar la inspección judicial, la práctica de la inspección judicial. ¿Por qué? Porque la parte que se lo pidió no fue. Entonces, si él no considera que eso es vital, em, puede perfectamente no realizarlo. Una vez llegamos al lugar de los hechos, el juez lo primero que hace es identificar el bien, lo individualiza, si es un bien inmueble lo recorre, ¿cierto? Entonces, es lo primero que hace. Lo segundo que puede pasar, y como lo dijimos ahorita en los documentos, es que cuando está realizando la diligencia, el juez puede ordenar que mediante reproducciones se reconstruya el hecho. Entonces puede pedir que se tomen fotografías, que se hagan videos, o puede pedir exhibición de documentos dentro de la diligencia, puede solicitarle a la parte pues dueña del lugar o poseedora del lugar donde estamos, que exhiba documentos como libros de comercio, por ejemplo, puede ordenar que se hagan reproducciones o puede pedir que se entreguen esos documentos para aportarlos al expediente. Entonces podría pasar. Es posible que las partes impidan la realización de la inspección judicial, entorpezcan esa realización de la inspección. ¿Qué consecuencias tiene em, ese entorpecimiento de la inspección judicial? También va a depender de si la inspección es oficiosa o si la inspección fue a petición de parte. Si la petición es oficiosa, el juez valorará esto como un indicio grave en contra de la parte que entorpece o que no colabora. Pero si la cuestión fue de oficio, si la petición fue de oficio, perdón, si la petición fue de parte, fue a petición de parte, entonces se genera otro sucedáneo probatorio. Es decir, que se dan por cierto los hechos que se quieren probar con la inspección judicial. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Listo. Con esto terminamos inspección judicial. También es importante que se lean el el código a medida que vayan viendo la clase, se van leyendo el código y yo ahorita les paso también documentos. Y luego vamos a ver el interrogatorio de parte. ¿Listo? Entonces, espérenme que yo lo voy a coger por aquí.
El interrogatorio de parte está en el artículo 200. 191 al 205. 191 al 205. Entonces, dame 2 segundos. Lo encuentro por aquí. Listo. Entonces, importante, el artículo, bueno, el capítulo tercero, que es donde empieza la prueba, se llama declaración de parte y confesión. Declaración de parte y confesión. No se llama interrogatorio de parte. Sin embargo, ojo, porque una cosa es interrogatorio de parte y otra cosa es declaración de parte. Listo. Interrogatorio de parte, ¿qué es? Es la deposición que hace la contraparte sobre un hecho. Cuando yo interrogo a la contraparte. ¿Listo? Entonces el interrogatorio de parte es ese interrogatorio que se le hace a la contraparte respecto de los hechos. La declaración de parte es ser testigo, la parte se constituye en un testigo de sí mismo, básicamente. Es decir, es un interrogatorio que se le hace a la propia parte, declaración de parte. Ojo, uno podría decir que la declaración de parte tiene las mismas reglas del interrogatorio en cuanto a cuántas preguntas puedo hacer, qué se puede hacer en la audiencia y demás. Pero es cuando yo le pregunto, yo abogada le pregunto a mi propio cliente. El interrogatorio es cuando yo abogada le pregunto a la contraparte. ¿Listo? Eso es muy importante. Interrogatorio de parte. ¿Cuáles son las finalidades del interrogatorio de parte? Entonces, por un lado, cuando esa petición de parte, lo que se busca es la confesión de la contraparte. Cuando el interrogatorio es oficioso, lo declara el juez de oficio, entonces no busca la confesión, el juez busca es aclarar puntos importantes del litigio, pero no es un asunto no es un asunto de confesión porque el juez está comprometido con la verdad de los hechos, no está comprometido con hacer que el otro confiese o hacer caer a la parte en equivocaciones para confesarse. Esa no es la función del juez. Así las partes entonces no piden el interrogatorio de parte en su demanda o en su contestación. El interrogatorio se hace y solo podría preguntar el juez, y ahí es cuando la finalidad no sería la confesión, sino aclarar puntos del litigio. Como lo importante es la confesión, cuando es a petición de parte, tenemos que saber qué es la confesión. Y la confesión es la declaración que una parte hace sobre los hechos, pero cuya deposición lo perjudica. Es decir, que una confesión es una autoincriminación tras las respuestas del interrogatorio. Yo me autoincrimino, yo depongo un hecho, respondo una pregunta perjudicándome con su respuesta. La confesión se puede clasificar de acuerdo a unos criterios. ¿Listo? El primer criterio es según el funcionario ante quien se realice la confesión. Entonces, de acuerdo a ese criterio, podríamos decir que la confesión es judicial o extrajudicial. Es judicial cuando se hace ante un juez. Ojo, no cuando se hace dentro de un proceso, sino cuando se hace ante un juez. ¿Qué significa que se haga ante un juez? Pues obviamente que quien recibe la confesión es el funcionario judicial. No me importa si estoy en una prueba extraprocesal o no me importa si estoy dentro del proceso. No, aquí lo importante no es el momento, si es procesal o extraprocesal. Aquí lo importante es que sea el juez.
Luego podría hacerlo de manera extrajudicial y es ante testigos. Entonces, yo puedo confesar en frente de testigos y luego esa prueba la tengo que hacer valer al proceso, ese documento donde aparecen la firma de los testigos y demás, la haré valer dentro del proceso, pero apoyada en otros medios probatorios. Es decir, que por sí misma la confesión extrajudicial no me vale como confesión, porque tiene que estar apoyada, por ejemplo, con testigos, ¿cierto? Que quienes firmaron vayan y corroboren o ratifiquen que efectivamente esta persona sí confesó. El segundo criterio sería la forma como se obtiene la confesión. Según este criterio, la confesión puede ser provocada, espontánea o ficta. Provocada, espontánea o ficta o presunta. Ficta o presunta es lo mismo. Ficta de ficción, ficta o presunta. Provocada es la que se logra a través del interrogatorio de parte, que es en el que estamos. Es decir, cuando producto de un interrogatorio procesal o extraprocesal, yo confieso. La norma, se las van a leer del 191 al 205, la norma es muy clara en decir, venga, cuando quien rinde el interrogatorio es el representante legal de una entidad pública, así así autoincrimine la entidad, eso nunca será confesión. ¿Listo? Entonces, frente a los representantes de autoridad pública, no hay, sí hay interrogatorio de parte, pero no hay confesión. La espontánea, cuando a través de cualquier otro instrumento que no sea el interrogatorio de parte, la persona confiese. Dentro del proceso, y el semestre entrante así lo vamos a ver en el derecho procesal civil, dentro del proceso, y ahorita lo vimos, por ejemplo, en la inspección judicial, o la otra vez cuando vimos dictamen, hay varios eventos en donde la parte confiesa sin saber que está confesando. Por ejemplo, si yo no contesto la demanda, se darán por cierto los hechos susceptibles de confesión, sucedáneo probatorio. Si yo entorpezco la realización de la inspección judicial, sucedáneo probatorio, se dan por cierto los hechos susceptibles de confesión que se querían probar con la inspección. Si yo no dejo que se realice el dictamen, se dan por cierto los hechos que se querían probar con el dictamen si son susceptibles de confesión. Si no se va a la audiencia inicial o a la audiencia única concentrada y el abogado, no va a la parte, pero sí va el abogado, y el abogado confiesa sin que tenga poder para confesar, la ley presume que la parte confesó. Esto es muy importante porque hay un artículo que tienen que tener en cuenta, que es el artículo 192 del Código, que dice, 193, perdón, que dice confesión por apoderado judicial. Cuando vieron teoría general del proceso y vieron el poder o el derecho de postulación, el profesor les tuvo que haber dicho que hay ciertas facultades que el cliente le da al abogado que son facultades legales y que si el cliente no se las da, igual yo las tengo que hacer porque la ley me lo dice. Ejemplo, el cliente no me tiene que dar poder para contestar la demanda. Lo puede poner en el poder o no ponerlo, a mí me toca contestarla. Pero hay facultades que tienen que ver con la disposición del derecho litigioso que sí son discrecionales y que si el cliente no me las otorga, yo no puedo hacer eso. ¿Cuáles? Desistir, transigir, allanarme, recibir, confesar, conciliar. Todo eso tiene que ver con el derecho litigioso y si el cliente a mí no me da poder, yo no puedo ni desistir, ni allanarme, ni transigir, ni conciliar, ni confesar. Pero el 192 trae la excepción a eso en relación a la confesión y me dice, sí, el cliente te tiene que dar poder, pero si no te da poder para confesar, pero el abogado aún así confiesa en la demanda, en la contestación, en la audiencia inicial
y en la audiencia del verbal sumario, que es la única concentrada, porque el verbal sumario es de única instancia y solo tiene una audiencia, si el abogado confiesa en esos momentos, ¡tum!, sucedáneo probatorio, se entiende que la parte confesó. ¿Listo? Entonces, a eso es lo que se refiere con confesión espontánea. En procesal civil especial y en familia, cuando vean familia de semestre entrante también, les dirán que en los procesos de filiación, impugnación de la paternidad o investigación de la paternidad o maternidad, se tiene que decretar oficiosamente la práctica de la prueba pericial de ADN, ¿cierto? Eso lo habíamos visto. Y si el demandado no se la practica, confesó. Es decir, se entiende, hay sucedáneo probatorio, se entiende que acepta la calidad de padre o madre. Entonces, mira que la confesión espontánea es posible que se presente pues como en varios momentos. Y luego hay un tercer tipo de confesión respecto de cómo se produce, que es la confesión ficta, que está en el artículo 205 del Código General del Proceso. Se llama confesión presunta según la norma, pero doctrinariamente también se le llama confesión ficta, que viene de ficción. Listo. Este es un sucedáneo probatorio también. La confesión ficta es cuando, en virtud de la contumacia o de la rebeldía, se entiende que la parte confiesa. En teoría general del proceso seguramente les enseñaron la diferencia entre las dos, y es que la contumacia es cuando la parte, a pesar de haber sido notificada, no va, y la rebeldía es que sí va, pero dilata, contesta de manera evasiva, no colabora. Listo, entonces una cosa es la contumacia y otra cosa es que me declaren rebeldía. Cuando la parte solicita el interrogatorio de parte, no me importa si es procesal o extraprocesal, que ya estamos en esas. Las pruebas extraprocesales empiezan en el 183, que ya lo habíamos visto con el testimonio. El interrogatorio de parte extraprocesal está en el 184. Entonces, no me importa si es extraprocesal o procesal, la parte que pide el interrogatorio, si lleva el cuestionario escrito, ¿cierto? En sobre cerrado o en sobre abierto, no importa. Si lo lleva con antelación o lo lleva el día del interrogatorio, la parte que no asiste o la parte que es que dilata o que es evasiva al momento de contestar, se entenderá que confesó respecto de las preguntas que son asertivas y que están en el cuestionario. Las preguntas asertivas son las que se responden con sí o con no. ¿Listo? Entonces el juez calificará como confesión esas respuestas no dadas en relación a las preguntas asertivas, ¿cierto? Obviamente, para que la confesión ficta se dé, el interrogado tiene que estar plenamente notificado. En el proceso no hay problema porque pues el auto que llama audiencia, ya les dije que el interrogatorio se surte en la audiencia inicial, el auto que llama audiencia se notifica a todo el mundo por estados, pero cuando es extraprocesal hay que notificarlo personalmente para que él se entere que efectivamente tiene una audiencia tal día, tal hora en tal juzgado, ¿cierto? Es importante también señalar que en los procesos penales, disciplinarios y administrativos no cabe la confesión ficta. O sea, está prohibida la confesión ficta. No el interrogatorio de parte, sino la confesión ficta. ¿Listo? Hay una cosa importante también en relación al interrogatorio de parte extraprocesal, ya no en relación a la confesión ficta, pero me viene a la cabeza y a veces les voy a decir. Y es que yo puedo realizar un interrogatorio de parte extraprocesal a efectos de que el demandado acepte una deuda, ¿cierto? Entonces, y yo irme luego a un proceso ejecutivo. Entonces, lo que yo quiero es constituir el título ejecutivo mediante interrogatorio de parte extraprocesal. La parte va y dilata o es evasivo o la parte no va al interrogatorio. Entonces, confesión ficta. El punto es
si eso constituye título ejecutivo y quién lo valora. Entonces, ¿quién valora que se formó el título ejecutivo? El juez del ejecutivo, no el juez frente al cual se hizo el interrogatorio, sino que el juez que hizo el interrogatorio levanta un acta donde están las preguntas que se le iban a hacer o que se le hicieron, y luego se presenta la demanda del Ejecutivo y el juez del Ejecutivo es, antes de librar mandamiento de pago, es quien determina si efectivamente hubo confesión ficta y por tanto se constituyó el título ejecutivo. Entonces, importante pues que como tenerlo ahí. Listo. Resulta y sucede que cuando yo depongo, me hacen las preguntas del interrogatorio, pueden resultar varias respuestas, ¿cierto? Algunas pueden ser confesión y otras no. Entonces, digamos, hay una clasificación como de respuestas eh, que el interrogado puede generar vía interrogatorio de parte. La primera es la simple declaración, es decir, que tras la pregunta del interrogante, de la parte que interroga, el interrogado simplemente niega el hecho. Si yo niego el hecho, simplemente declaré, no hubo confesión. 2, confesión simple. Cuando me hacen la pregunta, yo acepto el hecho, es decir, me autoincrimino. Ahí hay una simple confesión. 3, confesión indivisible. Indivisible es cuando yo acepto el hecho, me autoincrimino, pero además de aceptar el hecho, le agrego una excusa y tengo cómo probar la excusa. Entonces, esa excusa se parte de la misma confesión y el juez ya valorará en su día si acepta la excusa o no, si acepta como confesiones o no, pero el punto es que a eso se le llama confesión indivisible. Confesión divisible, acepto el hecho, propongo la excusa, pero no tengo cómo demostrarla. Entonces, se separan las dos declaraciones. Confesión y testimonio. Entonces, acepto el hecho, me estoy autoincriminando, pero al mismo tiempo le estoy agregando hechos diferentes que dan cuenta de los hechos que se prueban dentro del proceso, pero que a mí no me afectan. Claro, ahí fungiría como testigo, porque estaría dando cuenta de hechos que percibí, pero que no me afectan a mí. Entonces, por un lado, me autoincriminé, pero cuando agrego hechos distintos, estoy dando cuenta de lo que percibí y que tiene relación con el proceso jurisdiccional. ¿Listo? Entonces ahí hay testimonio. Y finalmente, el simple testimonio, y es que me preguntan, pero yo ni niego ni acepto, sino que agrego hechos o contesto con hechos que tienen que ver con el objeto de la litis, pero que eso no me afecta a mí y que yo percibí además, ¿cierto? Y ahí hablaríamos como si fuera un testigo. Luego es importante el 192 del Código General del Proceso que me habla de la confesión del litisconsorte, perdón, porque es posible, y ustedes ya lo saben, que las partes sean plurales. Entonces es posible que la parte sea o un litisconsorcio necesario o un litisconsorcio voluntario facultativo. Entonces, claro, si es litisconsorcio necesario, recuerden que ahí estamos hablando de una sola parte. No estamos hablando de varias partes, estamos hablando de una sola parte, porque usted ya sabe que el litisconsorcio necesario es que la relación sustancial es la misma. Entonces eso es indivisible. No se puede dividir el derecho material. El derecho material es único. Entonces hablamos de una sola parte. En ese sentido, cuando uno de los litisconsortes necesarios se autoincrimina, eso no podría llamarse confesión, porque no se está autoincriminando la parte, se está autoincriminando
uno de los miembros de la parte. Entonces lo que el 192 dice es que eso será valorado como si fuera un testimonio, una declaración de terceros. El juez al final en la sentencia lo valorará como un testimonio. Y lo mismo pasaría cuando estamos hablando de un litis consorte facultativo, porque, claro, los litis consortios facultativos, y usted ya lo sabe también, por el artículo 60 del Código General, son litigantes separados. Ahí la relación material es absolutamente independiente, cada uno tiene una distinta, solo que por economía procesal los litisconsortes están demandando o están siendo demandados al mismo tiempo y en el mismo proceso. Por tanto, si son litigantes separados, lo que afecte a uno no afectará a los demás. En ese sentido, si uno de los litisconsortes facultativos confiesa, está confesando él para él, y esa confesión no puede afectar a los demás. En ese sentido, eso se valorará como confesión, pero del que confesó. Ahora bien, si yo litisconsorte facultativo, en vez de confesar, narro un hecho que percibí y que afecta a los otros, eso será testimonio, simple testimonio, ¿cierto? Entonces ahí habría que mirar qué es lo que depone el litisconsorte facultativo para saber. ¿Cuáles son los requisitos para solicitar y practicar la prueba del interrogatorio de parte? Entonces, bueno, primero, antes de eso, ¿en qué momentos se solicita el interrogatorio de parte? Entonces, el interrogatorio de parte se puede solicitar en la demanda o en la contestación, o se puede solicitar también en el traslado de las excepciones de fondo, porque usted sabe que todo acto de parte se tiene que comunicar a la parte contraria. Cuando el demandado contesta la demanda y propone excepciones de fondo, esas excepciones de fondo hay que darlas a conocer al demandante mediante la figura que usted ya conoce como traslados. Entonces, en el traslado de la excepción de fondo, como el demandante se va a pronunciar sobre esas excepciones, tiene derecho a pedir pruebas y ahí puede pedir el interrogatorio de parte. Recuerde que también ahí puede pedir el dictamen pericial otra vez y demás, ¿cierto? Entonces, pues refutar el dictamen pericial presentado por el demandado. Entonces, digamos que en esos momentos se pueden pedir. Una vez se piden, el juez lo que hace es, en el auto que abre oralidad, y nos vamos a la audiencia inicial, en ese auto que abre oralidad, él decreta el interrogatorio de parte, porque ya dijimos que en la audiencia inicial es donde se lleva a cabo ese interrogatorio. ¿Listo? Si es un proceso de única instancia, pues se llevará a cabo en la audiencia única concentrada, pero el punto es que es en el auto que abre oralidad. Ahí el juez decreta el interrogatorio de parte. ¿Qué me dice ese auto? Que tengo que ir. El auto conmina a las partes a ir a la audiencia para interrogar, para ser interrogado, porque vuelvo y repito, se puede generar el sucedáneo probatorio, aparte de que me pueden multar económicamente también. Entonces, el juez te dice y tenés que ir. Pero hay eventos en los cuales el código, digo el código porque luego voy a decir en la realidad qué pasa. El código dice, mire, cuando la persona que va a ser interrogada está enferma, muy enferma, y no se puede desplazar, o estamos hablando de autoridades públicas del calibre de un presidente, un vicepresidente, pues entonces se utilizan las TICs para hacer el interrogatorio. Pero eso era antes de pandemia. Con pandemia todo el mundo surte interrogatorio de parte vía plataforma. Entonces, digamos que cuando se lean la norma, pues van a encontrar esa disposición, pero entiéndase que eso fue antes del 2020 porque hoy todo el mundo, salvo que te exijan ir a la presencialidad, lo hace por aquí, por Teams. Cuando la parte es un incapaz, evidentemente quien rinde el interrogatorio de parte es su representante legal,
o cuando es una persona jurídica o un patrimonio autónomo, pues quien funge como interrogado en representación del incapaz o de la persona jurídica o del nasciturus o del patrimonio autónomo o de la unión temporal, pues sería el representante legal. Y el representante legal no tiene chance de decir, es que yo no respondo porque esas preguntas son anteriores a mi mandato, porque un representante legal tiene que tener el conocimiento de todo lo que ha pasado en su sociedad o ¿cierto? No se puede excusar argumentando, la ley se lo prohíbe, argumentando que él no estuvo en esos momentos y que él no sabe, ¿cierto? Esa excusa no pasa. Em, ¿Cómo se lleva a cabo el interrogatorio? Pues igual como en el testimonio, primero pregunta el juez. Entonces el juez hace las mismas preguntas, el juramento, preguntas de autenticación, de indagación, de acreditación. ¿Cuántas preguntas puede hacer el juez? Las que quiera, se puede quedar el tiempo que quiera preguntando. Si el interrogatorio de parte fue a solicitud de parte, primero pregunta el juez y a continuación se le da la palabra a la parte contraria para que pregunte. Entonces, supongamos que demandante y demandado pidieron interrogatorio, entonces el juez primero le pregunta al demandado y le da la palabra al demandante y después el juez le pregunta al demandante y le da la palabra al demandado. Si la parte no pidió el interrogatorio, solo pregunta el juez. ¿Listo? Por eso, una recomendación que yo siempre les hago es que siempre, 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 siempre pide interrogatorio. ¿Listo? Mm, el juez tiene eh, la potestad ilimitada de hacer preguntas, pero las partes no. Entonces, dependiendo del tipo de proceso, a mí me limitan las preguntas. Si es un proceso declarativo verbal, estamos hablando, aquí no voy a entrar en la minucia, pero solamente para que ustedes entiendan, los de menor y mayor cuantía en civil, em, aunque hay más, pero no nos importa en este momento, pero es para que usted entienda. Y en los ejecutivos de menor y mayor cuantía, por ejemplo, nos dan chance de hacer 20. Y en los de única instancia, los verbales sumarios o los ejecutivos de mínima, nos dan el chance de hacer 10. No podemos hacer más de eso. Y pregunta por hecho. O sea, no podemos hacer trampa y hacer 3 preguntas en una. No se puede. Igualmente, también tiene derecho a preguntar los litisconsortes necesarios y facultativos, el llamado en garantía, el sujeto excluyente, o sea, todo el mundo tiene derecho a preguntar. Los que estén tienen derecho a preguntar. Y a cada uno de ellos, pues se le dará las 20 o las 10 preguntas. A diferencia del testimonio, cuando esa petición de parte, como lo que yo quiero es la confesión, entonces sí es posible preguntas sugestivas, porque yo quiero llegar a la confesión, entonces yo puedo inducir la pregunta. Pero aparte de eso, y de que también caben asertivas y sugestivas, aparte de eso, cualquier otra pregunta inconveniente se puede objetar y usted ya sabe cuáles se pueden, porque son repetitivas, capciosas, superfluas, inconducentes, impertinentes. Toda la lista, salvo que sean sugestivas o asertivas, que les di en el documento que les mandé, caben, ¿cierto? Igual que pasa en el testimonio, yo presento la objeción, no la tengo que argumentar y el juez resuelve de plano y frente a ese auto que resuelve de plano la objeción no caben recursos, ¿cierto? Entonces funciona exactamente igual que en el testimonio. Es importante aquí también una cosa que está en la norma y es que como aquí cabe la confesión, yo tengo derecho a no autoincriminarme. Y es un derecho constitucional, ni siquiera legal, que también está en el código.
pero es legal. En el artículo 34 de la Constitución Política, creo que es el 34, dice, no, el 33, dice, nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. El 33. Entonces, la Constitución Política en el artículo 33 me señala eso, de tal suerte que el juez está en la obligación de, cuando hace las preguntas de indagación, aclaración y todas estas, él debe explicarle a la parte que no está obligado a declarar si considera que eso lo perjudica o perjudica a un miembro de su familia y demás. Igualmente también el juez está obligado a aclararle las preguntas que se les haga. O sea, la parte contraria es una pregunta que el usuario, el interrogado no entiende, el juez está obligado a aclararle y a explicarle eh, de qué va la pregunta. Igual que en el testimonio, el, el interrogado puede apoyarse en dibujos, en gráficas, en representaciones, para explicar su dicho y como dijimos ahora, pues eso hará parte integrante del interrogatorio. No será una prueba documental, sino que hará parte del interrogatorio. Listo. Em, ya dijimos que opera la confesión ficta. Y listo. Ya. Terminamos documentos. Y antes de irnos, la semana pasada yo les dejé una sentencia, pues que ustedes me iban a comentar, pero como no nos vemos, simplemente como aclararla, es la sentencia del dictamen pericial de la Corte Suprema de Justicia. Es esta sentencia, la CTC 8099 del 3 de julio del 24, donde el magistrado ponente es Octavio Tejero Duque. Recuerden que es una sentencia donde se muere el perito que había rendido el dictamen y a pesar de eso la juez llama a audiencia para interrogar al perito y evidentemente el perito no va pues, porque está muerto, pero tampoco van el abogado ni las partes, pues la parte que representa, porque él se excusó, además, no solamente diciendo que el perito se había muerto, sino que también se excusó porque creo que para ese día tenía una cirugía y no podía ir. Y aún así el juez o la juez no avala la excusa, hace la audiencia, nadie va, entonces dicta sentencia desestimatoria de las pretensiones, o sea, pierde la parte que pidió el dictamen, que lo practicó y donde se murió el perito. Es decir, que cuando la juez, creo que es una mujer, dicta sentencia, no tiene en cuenta ni la muerte del perito, ni tampoco tiene en cuenta la excusa que le hizo el abogado sobre su enfermedad, que como hemos explicado o les explicaron en procesal civil, uno se excusa con anterioridad a las diligencias y si hay una fuerza mayor o caso fortuito, pues no te sancionan o la audiencia se reprograma, ¿cierto? ¿Por qué es importante? Y lo habíamos dicho, esto lo dice la sentencia en la parte emotiva, pero es básicamente replicando lo que vimos la semana pasada de peritazgo. Es una sentencia muy buena porque te vuelve a contar todo lo que es el dictamen pericial. La sentencia lo que viene a decirte es que para qué es importante que el perito vaya a la audiencia cuando se le llama, es porque lo que vamos a buscar en esa audiencia es garantizar la idoneidad y la experticia del perito y su imparcialidad, y con eso se va a garantizar el derecho de contradicción, porque recuerden que una de las formas de controvertir el dictamen pericial es o aportando un nuevo dictamen o solicitando que él vaya a rendir pues, declaración en la audiencia o las dos.
¿cierto? Entonces, digamos que efectivamente para eh, que el perito nos explique en presencialidad respecto de la comprensión de los hechos, es que lo llamamos, ¿cierto? Digamos que eh, la Corte vuelve y establece las dos consecuencias que tiene el que el perito no vaya, y es que si se pide por la contraparte la asistencia a la audiencia y el perito no va, no hay dictamen. O sea, el dictamen escrito pierde su eficacia absolutamente, pierde su valor, pero si yo no pedí, pues no se pierde el valor porque solamente el documento escrito será el que será valorado ante la inexistencia del llamamiento del perito a la audiencia, ¿cierto? Entonces, cuando se llama al perito, su participación es un requisito de existencia del dictamen pericial. Y finalmente, también la sentencia habla de la posibilidad de que el perito se excuse. Y lo que dice la norma, pues la sentencia es que hay un vacío muy gordo en el Código General del Proceso, porque el Código General del Proceso solo habla de la posibilidad en el 228 de que el perito se excuse para no ir, ¿cierto? Solo se puede excusar una vez, y entonces si yo me excuso y el juez encuentra válida la excusa, eh, reprograma la audiencia. Si no se presenta excusa, entonces se despoja de valor al dictamen, y si se presenta de manera oportuna la excusa, pero no es una excusa válida porque no es de fuerza mayor o caso fortuito, pues también se despoja de valor el dictamen. Pero solamente está esa situación, la situación de que yo me pueda excusar. No está la situación de la muerte. O sea, hay un vacío gordo en el Código General. Jolín, ¿esto cómo pasa? Listo. En el Código General pues, que no me permite llenarlo con la normatividad en caso de que esto pase como pasó. Entonces, ¿qué dijo la Corte? ¿Cuál es la solución de la Corte? La solución, o sea, la Corte trae 5 soluciones para cuando el dictamen pericial fue a petición de parte. Entonces, la primera solución es: se muere el perito, ¿cierto? Antes de la audiencia de instrucción y juzgamiento, que es donde iba a deponer. Entonces, la Corte dice, bueno, entonces lo que va a hacer el juez es prescindir del interrogatorio y simplemente va a valorar el documento escrito. Primera solución. Segunda solución dice, no, venga, ¿sabe qué? Se le va a dar un tiempo a la parte que pidió la prueba para que contrate a otro perito, y que ese nuevo perito vaya a la audiencia y rinda la declaración. Esa segunda, dice la Corte, tiene problemas de idoneidad porque el perito que va a ir a la audiencia no fue el que hizo el dictamen. Entonces no se van a cumplir los requisitos del 226 que vimos la semana pasada, porque yo que estoy rindiendo de declaración no fui el que hizo el trabajo pericial. Yo no fui el que escribió en años pasados documentos sobre ese mismo hecho. Yo no fui el que estuvo en los juzgados anteriores fungiendo como perito sobre la misma materia. Entonces, ahí habría un choque y una inconsistencia. El tercero es, bueno, no le voy a decir a la parte para que no gaste plata en un nuevo perito, de oficio lo voy a nombrar y que ese nuevo perito vaya a la audiencia. Ahí estarían los mismos problemas de idoneidad que en el punto 2. El cuarto sería, venga, no, entonces le voy a decir a la parte, le voy a dar un tiempo para que contrate un nuevo perito, para que contrate un nuevo dictamen y lo haga un nuevo dictamen escrito, y le damos tiempo para que la parte contraria se controvierta. Y el quinto es, no le voy a decir a la parte que contrate al nuevo perito para que dicte el nuevo dictamen, sino que yo de oficio lo voy a nombrar. Esas son las 5 posibilidades. De esas 5 posibilidades, yo que creería, y creo que la Corte también, la 1, la 4 y la 5
digamos que serían mejor que la 2 y la 3. La 2 y la 3 me parece que son problemáticas por lo que yo les decía. Em, la uno, prescindir del interrogatorio, creo que perjudicaría a la parte contraria porque no le estaría dando la oportunidad de interrogar al perito. Entonces yo creo que lo recomendable sería, así el proceso se dilate un poco más, digamos, contratar a un nuevo perito. El problema aquí es que se generarían más gastos, pues para la parte. Pero creo que desde el punto de vista del debido proceso, el 4 y el 5 serían como más dables. Em, Creo que el caso, habían varios peritos, porque la Corte también menciona, bueno, y si hay varios peritos y uno de los peritos es el que fallece, entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, la Corte dice, mire, si hay varios peritos y los peritos sobrevivientes están en la capacidad de absolver el interrogatorio, se llamarán pues estos serán los que tendrán que ir. Pero vuelvo y repito, desde que ellos hayan participado en la elaboración del dictamen, porque si no, volvemos a los problemas de idoneidad, ¿cierto? Em, y entonces, esa es la solución de la Corte, porque, vuelvo y repito, ataca la decisión de segunda instancia, en donde nunca se tuvo en cuenta la justificación del abogado, ni la muerte del perito, ni nada. Entonces, claramente se violó el debido proceso. Muchachos, ya con esto entonces, a ver que no sé cómo me salgo de aquí. Ya con esto entonces terminamos lo que es probatorio. O sea, ya con esto se acabó la materia. Mm, entonces, vuelvo y les repito. Se ve en la clase, se leen los artículos, les voy a mandar documento, y el miércoles les hago una encuesta y les pregunto si consideran, pues si tienen dudas, si les quedó dudas, si quieren preguntar algo, y nos reunimos un ratico el jueves para absolver las dudas. Yo no voy a dar clase el jueves, yo me conecto y simplemente escucho. Si nadie tiene preguntas, pues nos salimos. Pero para evitar llegar a ese punto, el miércoles me cuentan quién sí y quién no. Y ya el evento evaluativo sería de este jueves en 8, o sea, el 20, si no estoy mal, es el 20. El 20 de noviembre sería el evento evaluativo final y las notas ya deberían estar montadas el 22. Y listo. Listo, chicos. Entonces, voy a, a parar la grabación, en este momento, que no se me vaya a olvidar, detengo la grabación y me